Tal vez el teorema que tiene mayor aplicabilidad cuando estamos trabajando probabilidades es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes básicamente se utiliza para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información que de antemano se conoce sobre ese suceso. Tiene muchísimas aplicaciones, como les estaba diciendo, y nos ayuda, por ejemplo, a buscar argumentos razonables acerca de cómo un evento puede influir o puede causar otro evento. Entonces nos ayuda, por ejemplo, a establecer a partir de una serie de síntomas la enfermedad. Nos ayuda a determinar la probabilidad de que un paciente padezca realmente una enfermedad cuando da positivo a una prueba. Miremos con un ejemplo cómo se aplica a Bayes. Ojo, es muy importante en Bayes que tengamos claro el problema. Tenemos que tenerlo muy bien definido, tenemos que tener definidas cada una de nuestras variables, porque de lo contrario, pues vamos a tener seguramente información errónea. Entonces, Bayes es una herramienta muy útil, ustedes van a verla en el algoritmo de Bayes, lo van a ver en Machine Learning, lo van a ver en todas partes. Cuando empiecen a trabajar con análisis de datos y les interesa un poquito más esto y se meten en ciencia de datos, van a ver Bayes por todas partes. Y es importante tenerlo claro. Entonces, básicamente lo que buscamos es la probabilidad de que ocurra un suceso teniendo información que de antemano conocemos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Miremos un ejemplo para identificar una prueba o la efectividad de una prueba. Entonces, estamos hablando en este caso de leucosis viral bovina y en cierta región del país, en Colombia, la prevalencia histórica de la leucosis viral bovina ha sido del 10%. Estoy hablando de un supuesto, esta información no es real, es solamente para desarrollar el ejercicio. Entonces tenemos leucosis viral bovina 10% y queremos probar en esta región una prueba diagnóstica nueva, una prueba PCR, y sabemos que la sensibilidad de esta prueba es del 95%. La sensibilidad hace referencia a los animales que están enfermos, los animales que son portadores del virus o que están enfermos y que tienen un test positivo, es del 95%. Es decir, la prueba identifica con un 95% de eficacia aquellos animales que están enfermos o aquellos animales que portan el virus, mientras que la especificidad es apenas del 50%, es decir, la prueba tiene un 50% de especificidad para identificar animales negativos que tienen un test negativo. Vamos a enfocarnos ahora en la sensibilidad, es decir, animales enfermos con un test positivo. Y lo que queremos identificar en este momento es, dado que un animal da positivo a la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que realmente el animal esté enfermo con el virus de la leucosis viral bovina, teniendo en cuenta que la prevalencia en la zona es del 10%? Entonces, nosotros lo que queremos identificar ahora es, vamos a identificar cada una de nuestras variables. La probabilidad de A, ¿cuánto es? Es la probabilidad de que los animales estén enfermos en la región, que es 10%. Entonces, y la probabilidad de B es la probabilidad de que el animal que haya sido testeado dé positivo a la prueba. Un animal testeado de positivo a la prueba. Entonces, queremos identificar la probabilidad de A dado B, un animal que realmente esté enfermo, que sea portador del virus, eso es A, dado que dio positivo a la prueba. Y la forma en que tenemos que calcular entonces es la probabilidad de A, que la conocemos, por la probabilidad de B, dado A, que también la conocemos, sobre la probabilidad de B, que no la conocemos, pero la podemos calcular. Entonces, B es la probabilidad de que los animales den positivos a la prueba. Entonces, tenemos toda la información para calcular esta. Vamos a ver qué hacemos. Entonces, la probabilidad de A la conocemos. Prevalencia de animales enfermos en la región, la sabemos de antemano, 10%. Probabilidad de B dado A, probabilidad de que el animal sea positivo, dado que dio positivo a la, perdón,
probabilidad de que el animal sea positivo al test y que sea positivo a la enfermedad. Dado que posee la enfermedad, está en el 95%. Entonces, si tenemos la probabilidad de B dado A es del 95, pues la probabilidad de que el animal dé positivo siendo sano es el contrario, ¿cierto? Es el complemento, el 5%. Ahora miremos la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de que los animales den positivos. Entonces tenemos un 95%, el 95% de los animales que son positivos dan positivos por el 10% de la prevalencia, ¿cierto? Estamos hablando de que podemos identificar claramente el 10% de los animales, el 95% de ese 10%. Y sumamos, ¿recuerdan la probabilidad del teorema de la adición? Entonces sumamos la probabilidad de ¿qué? Del otro lado, el 0.05% de los animales que dan positivos a la prueba son o están sanos. Entonces, repito aquí este pedacito porque puede ser un poquito complicado. La probabilidad de B, que es la probabilidad de que los animales den positivo, sería el 0.95, que es la sensibilidad de la prueba, multiplicado por el 10%, que es la prevalencia de la leucosis viral, más el 5%, que es los animales que son falsos positivos, animales que testearon positivos, que están sanos, multiplicado por el 90%, que son los animales que están sanos en la región, o la probabilidad de encontrar un animal sano en la región. Entonces, si multiplicamos 0.95 por 0.10 y le sumamos 0.05 por 0.09, vamos a tener que la probabilidad de B es el 0.1405, el 1405. Y ya tenemos toda la información. Estamos listos para poder identificar la probabilidad de que un animal que nos dio positivo, un animal que nos dé la probabilidad de que un animal que realmente esté enfermo en la región dé positivo, dado que, o esté positivo, dado que nos dio positivo en la prueba. Entonces la probabilidad de A dado B es igual a 0.95 por 0.10, es decir, la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A dividido en 0.1405, es decir, la probabilidad de B. Y eso es igual al 67.61%. Entonces, vuelvo y lo repito. La fórmula me dice probabilidad de A es del 0.10, ¿cierto? Aquí la tengo, 0.10. Está de segunda, pero pues acuérdense que el orden de los factores no altera el resultado. Por la probabilidad de B dado A, que es la probabilidad de ¿qué? De que tengamos un animal positivo al test que realmente tenga la enfermedad, el 95. 0.95 por 0.10 dividido por la probabilidad de B, que es la probabilidad de la prueba de darnos positivo. Entonces, teniendo en cuenta todo el horizonte, el 10% de los animales que tienen la probabilidad de estar enfermos, multiplicado por el 0.95, que es la sensibilidad de la prueba, más el 0.9, que es la probabilidad de un animal sano, multiplicado por 0.05, que son los falsos positivos de la prueba, y eso nos bota un 0.14. Entonces, ahora sí vamos a interpretar esto. La probabilidad de A dado B, es decir, la probabilidad de que tengamos un animal realmente enfermo, dado que la prueba nos dio positivo, es del 0.67, o sea, el 67.61%. ¿Cómo ponemos esto en contexto? Estábamos esperando el 0.95, ¿cierto? Y resulta que no es el 0.95. Cuando se da una prueba positiva, no necesariamente significa que el animal inmediatamente esté enfermo y no es el 95. Tenemos que tener en cuenta la prevalencia. Ojo con esto.
Entonces, la real probabilidad de que el animal esté enfermo no es del 95, sino es del 67%. Tendríamos que hacer una nueva prueba para poder reconfirmar si el animal está enfermo. Y ahora, fíjense que tenemos una sensibilidad supremamente alta, el 95%. Normalmente vamos a encontrar pruebas que son del 80, del 75. Entonces, si tenemos una prueba de ese tamaño, muy seguramente este número va a ser menor y por tanto tenemos que hacer una segunda prueba para poder confirmar un diagnóstico. Esto es muy importante y fíjense ustedes la aplicabilidad que tiene Valles en nuestro diario vivir. Entonces, eh, no se les olvide el teorema de Valles, no se les olvide la aplicabilidad porque va a ser de mucho uso para ustedes y les ayuda no solamente en sus fincas, no solamente en sus laboratorios, en sus clínicas, sino también en su vida real, a ver la realidad de lo que sucede, que no es siempre tan obvia, sino que hay que poner las cosas en contexto y Valles nos invita justamente a eso. Muchísimas gracias por su atención. No olviden que todos los contenidos los encuentran en la página https://vetanalisisdatos.com y sus preguntas con muchísimo gusto las responderé en hdelgado@vetanalisisdatos.com.